Pichincha Universal. Bienvenidos todos y todas a un programa más de Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. Hola Isabel, saludos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 de FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia. Hoy es viernes 14 de agosto de 2020 y siendo las 18 horas con 5 minutos, iniciamos Frente Radiosa. Porque la política no es karma, sino democracia, hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, Aquí sí hay texto y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica de los estudios centrales de la radio y Gonzalo Criollo como productor general de este programa. Esta tarde, para reflexionar sobre el lugar que ocupan los Bucaram en el actual bloque de poder y la descomposición estatal de la que son síntoma, nos acompañan Carol Murillo, socióloga y escritora ecuatoriana, Fernando Bustamante, ex asambleísta, experto en seguridad y relaciones internacionales. Bienvenidos. Bucaram, el síntoma. Política radiosa. Agitamos la política. De eso se trata. Pichincha Universal. Bucaram, ¿el síntoma de qué enfermedad? Con todas las características de un reality show, en días pasados se detuvo al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Sobre él y su familia recaen acusaciones que van desde porte ilegal de armas, asociación ilícita, hasta, curiosamente, tráfico de bienes patrimoniales. A ellos se asocia además el ataque a varios testigos clave del caso de venta ilegal de insumos médicos de los hospitales públicos durante la crisis sanitaria, en donde, de lo que conocemos, estarían involucrados funcionarios de autoridades del presente gobierno. Pero, ¿quiénes son los Bucaram? En los años 80, tras la muerte de Roldós Aguilera, el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, nace, que buscaría captar la fuerza electoral de la Concentración de Fuerzas Populares, CFP, de patrimonio también familiar. El PRE se convirtió en el partido de Abdalá, quien llegó a la presidencia en 1996 y fue destituido pocos meses después, inaugurando así el carrusel de breves ocupantes de Palacio con el fatídico saldo de 7 presidentes en 10 años. Haciendo de Guayaquil su reducto, de la demagogia su herramienta y de la política su botín, esta familia perdió relevancia en el plano electoral, pero nunca dejó de orbitar la política ecuatoriana y se constituyó en significante de la decadencia para ser mostrado a conveniencia por las élites. Múltiples exilios, retornos rimbombantes y sobre todo muchas redes de contacto e influencia han sido el sello de los Bucaram. El nuevo escándalo, con derechos de televisión exclusivos, tiene raíces profundas en este gobierno y el olor fétido que emana desde Carondelet. En 2017, Moreno recibió personalmente a Abdalá Hijo en el Palacio, de forma tal que la tesis del reparto, denunciada tempranamente por el correísmo, cobraba cuerpo. No casualmente se tejió una extraña inmunidad para los Bucaram, que, con tarima mediática asegurada, se sumaran a la cruzada descorreizadora, que no era otra cosa que un bypass a lo público. Todo parecía funcionar, aún con una sola curul en la Asamblea Nacional por parte del PRE, hoy llamado Fuerza Ecuador. La habilidad de los hoy detenidos y la perversión de los que dicen detenerlos suponía que juntos llegarían al fin del mandato de la mano, sosteniendo la clientela en el legislativo y la rifa desde el ejecutivo. Sin embargo, toda falsa gobernabilidad tejida a fuerza y vía extorsión siempre deriva en ajuste de cuentas. Así, ha terminado de caer el falso revestimiento de frontera ética y recuperación de las instituciones que cubría al nuevo bloque de poder que sustenta Moreno y que habilitó, entre otras cosas, la proscripción política, la captura estatal y la descomposición de la cosa pública. Por todo lo anterior, hay interrogantes que escapan a las luces del circo montado estos días y que buscan aclarar el alcance de la presencia y las relaciones de los Bucaram con el gobierno de Moreno.
¿Qué lugar ocupan realmente en el actual bloque de poder? Si tienen tan poca representación en la Asamblea, ¿por qué han sido tan influyentes para sostener a este gobierno? ¿Qué hace falta, por decirse, de esta trama que parece evocar aquella máxima marxista de que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y luego como farsa? Para responder esto y más, bienvenidos a Frente Radiosa. Isabel. Gracias, Yura. Comenzamos contigo, Carol. ¿Cómo describirías las redes de poder de los Bucaram? Como insinuamos al inicio, aunque poco a poco han ido perdiendo relevancia en el plano electoral, esta familia jamás ha dejado de orbitar la política ecuatoriana. ¿Cómo crees tú o cómo describirías tú su modus operandi? ¿A qué se debe su relevancia? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Isabel, y a todos los compañeros de Frente Radiosa. Mira, cuando vi la invitación y la pregunta de qué es síntomas la enfermedad de los Bucaram, yo diría que es una especie de... Vivimos una democracia interruptus en este momento. Esa es la primera cosa que quisiera decir. La segunda, no sé si por casualidad o por esos extraños sentimientos que se agolpan en el inconsciente, este fin de semana vi la trilogía del Padrino. Unas películas maravillosas en todo sentido, por la actuación de los protagonistas, por el escenario, por la época, pero sobre todo por esa red que entreteje el poder. Y no me refiero al poder solo extirpando lo que implica ser una mafia, sino qué relaciones guardan estas mafias aparentemente fuera de las estructuras del poder legítimo y qué significan y cómo gravitan en la vida de ese poder legítimo. Así que creo que los Bucaram, haciendo alusión, una analogía con esta hermosa película, yo diría que son ese matiz de fondo que hace que la política en el Ecuador hoy día pase su peor momento. Ustedes decían algo en la introducción. ¿Cómo es que un partido como el de ellos, una representación electoral, tiene tanta gravitación en un gobierno como el de Moreno? Pero la pregunta es para todos ellos, ¿qué poder representación tienen Moreno y todos sus aliados políticos que van desde el Partido Social Cristiano, el Partido Creo, todos los sectores de la izquierda que apoyan a este gobierno y el PRE o Fuerza Ecuador? ¿Qué tipo de peso de representación tienen para que hayan convertido al país y principalmente sus instituciones democráticas en una caricatura? La caricatura más dolorosa que hemos visto en los últimos 20 años del siglo XXI. Yo diría que son un síntoma de cómo se va corrompiendo y cómo las fuerzas mafiosas formales e informales de la política comienzan a cooptar el Estado. No sé si comienzan, no sé si ya lo tienen cooptado, que es algo parecido a lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos años en México, que les hace decir a muchos analistas son estados fallidos. Yo no sé hasta qué punto es un estado fallido o una democracia en agonía, una democracia en estado interruptus. Gracias, Carol. Fernando, Carol nos ha hablado hasta ahora de que de alguna manera los Bucaram son síntoma de esta corrosión del Estado y de una democracia interrumpida. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Te parece que los Bucaram de alguna manera representan este brazo mafioso de las élites haciendo política? A ver, yo creo que hay que volver sobre el término síntoma y lo que quiere decir. El síntoma es la expresión visible de un mal oculto y que muchas veces es sistémico. Por ejemplo, en una enfermedad eruptiva, para seguir con la metáfora médica, en una enfermedad eruptiva es todo el organismo que está comprometido, aunque el síntoma solo se ve en la piel. Yo creo que los Bucaram son la expresión, si se quiere, llevada al extremo, es la expresión radicalizada en la expresión, no en la naturaleza, del modus operandi de la política ecuatoriana desde hace muchos años, no solamente de los últimos 20 años, porque la lógica del poder que ellos encarnan y que ellos han manejado, tal vez, como digo, llevándolo a un extremo caricaturesco, pero hay que tener cuidado de no confundirse con las formas. Nosotros tenemos esta tendencia en el Ecuador a dejarnos llevar por las formas.
por los modales, por el empaque. Yo creo que el modus operandi de la política ecuatoriana en buena medida es el de los Bucarán. Los Bucarán lo llevan, como digo, al nivel de lo grotesco, si se quiere, ¿no? Pero el fondo, la raíz es esa, ¿no? Entonces, a veces es muy cómodo tener a los Bucaran ahí, porque, claro, da la impresión de que si se elimina a ellos o gente como ellos, el problema está resuelto. Y me digo elimina políticamente, por cierto, no se crea que estoy pensando en otra cosa, ¿no? Y creo que muchas veces es una excelente coartada tener estos personajes, ¿no es cierto?, que llegan a veces a lo ridículo, ¿no?, o a lo escandaloso, haciendo su espectáculo, para detrás de ese espectáculo ocultar lo que ocurre en el día a día, cotidianamente, en buena parte de la estructura estatal. Por ejemplo, habría que ver cómo funcionan los poderes locales, cómo funcionan los municipios, cómo funcionan los distintos gremios, cómo funcionan los sectores empresariales, cómo funcionan los sectores sindicales. Y yo me temo, lo digo sin ninguna alegría, por cierto, que esto es sistémico. No hay que dejarse encandilar por los Bucaram, porque ese encandilamiento que producen nos aleja de ver efectivamente lo que ocurre a todos los niveles. Y todo esto que ha pasado, y perdón que me alargue en un minutito, se da en el contexto de lo que hemos estado viendo desde hace años. Cómo funciona la política en el día a día, desde las cosas más pequeñas, como los famosos diezmos, que no sé si recuerdan, ¿no? Lo que yo pude ver cuando estuve en el servicio público fue una clase magistral de realismo político que me dio la sociedad ecuatoriana, de cómo efectivamente operan las cosas, y por desdicha, o simplemente es un hecho, lo que dicen los libros de ciencia política, de jurisprudencia, de constituciones, está muy alejado de la vida diaria, en este país sobre todo. Este es un país que se caracteriza por la enorme, gigantesca, colosal brecha entre el discurso, entre los textos, entre la teoría, entre la ideología, entre la retórica, entre las representaciones escénicas y el día a día. Es fantástico, es una inmensidad, un océano de distancia. Y nosotros vivimos en eso y parece que hasta bastante cómodos porque no hemos hecho gran cosa por cambiarlo. Gracias, Fernando. Para continuar contigo, recogiendo un par de ideas que planteas. Uno, la cuestión de entender de manera más clara el entramado del poder en términos de, por ejemplo, el poder mismo a nivel local, el rol de intermediación con las propias élites y la oligarquía. En esos términos, tú sugieres la idea que este es... digamos, que los Bucaram son el síntoma de un mal casi sistémico, que habría casi una condición Pero también son su camuflaje. De acuerdo. Porque nos concentramos en lo grotesco y pensamos que ahí está el problema. De acuerdo, pero para entender un poco entonces su rol en este entramado que tú planteas, por ejemplo, a inicios de mandato de Moreno, el propio correísmo denunció la tesis de el inicio del reparto a través de un acuerdo político. Tú que fuiste asambleísta del país, que compartiste inclusive, por ejemplo, con la actual ministra de Gobierno, ¿cómo esa tesis de denuncia de esa clase política, de esa relación política, de esa matriz que hoy resulta ser impugnada desde otros sectores, sigue siendo reproducida? A lo que voy, ¿es un momento de excepción política o es más bien la continuidad a una matriz más larga de relacionamiento político? Yo me iría por lo segundo que dices, Yura, o sea, me inclino por lo que acabas por la segunda posibilidad. Yo creo que, mira, este país hay que mirar la cosa con grandes visiones históricas de largo plazo. Y yo tengo la sensación, esto es una hipótesis, es para discutirlo, pero lo pongo a consideración, de que el Ecuador se va históricamente en un diástole y un sístole entre el absolutismo y el feudalismo, ¿sí? Etapas absolutistas son García Moreno, Eloy Alfaro, Flores, ¿no es cierto?
Hay intentos de gobiernos que buscan esta cosa de la autoridad fuerte, centralizada, concentrada, y luego viene este relajamiento, este diástole feudal, en donde es el desmadre de todos los miles de capitanes, caciques, señores gremiales, etcétera, en donde la lógica del reparto se hace básicamente una especie de no sé, edad de las tinieblas, en el sentido de que hay 10.000 actores peleando su pedazo de la torta, ¿no? Entonces nosotros no lo hemos logrado nunca, jamás, creo, como república. La institucionalización de una democracia operante que concilia las libertades, la participación y una autoridad legítima, eficiente, capaz y sobre todo razonablemente honesta. Porque el autoritarismo o la concentración del poder lo que hace es simplemente agarrar la lógica feudal y ponerla en una sola mano, ¿no? ¿Verdad? Y luego cuando esa mano afloja, cuando esa mano se abre o muere, o bueno, el caso de García Moreno o de Don Eloy, ¿no es cierto? Viene entonces la dispersión, ¿no? Hasta que aparece un nuevo intento reconcentrador, recentralizador, redisciplinador de la sociedad, que pueden ser de izquierda, de derecha, de centro. La ideología importa poco, porque yo no sé, tengo la sensación que en el Ecuador las ideologías no se las toman muy en serio por parte de quienes las portan, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo una fase feudal ahora, ¿no? Tuvimos una fase de 10 años de concentración del poder, en donde algunas de estas prácticas que estamos viendo ahora no se veían por un hecho muy sencillo. El Poder Ejecutivo tenía tal mayoría en el Parlamento que nadie en el Parlamento tenía la capacidad de extorsionar y chantajear, ¿no? Entonces estaba neutralizada esa parte, que ha sido la práctica normal de los parlamentos ecuatorianos y de sus personeros a lo largo de nuestra historia. Gracias, Fernando. Extorsión Carol, para obtener ventajas, ¿no? ¿Cómo? de acuerdo, para continuar con la misma pregunta sobre lo planteado. Carol, ¿coincides con esta lectura de Fernando? Es decir, son poco reconocibles quizás momentos de democratización en esta trayectoria que Fernando trata de posicionar entre absolutismo y obviamente un retorno de matriz feudal. ¿Qué decir entonces si se justifica este tipo de relación que al no haber una mayoría en el legislativo vuelve con recurrencia esta forma de relacionamiento político? ¿Qué opinión tienes? Cuando puse el ejemplo de la película El Padrino, y voy a basar casi toda mi intervención en las alegorías que tiene la película, generalmente la mirada rápida y superficial hace concentrar nuestra atención en la familia Corleone, en la familia mafiosa. Pero sin embargo, la película nos hace ver de fondo toda la sociedad, en este caso estadounidense. Y cuando dice Fernando, esta es una cuestión sistémica, yo pienso en eso. Yo pienso cómo la penetración y las redes que implican que la familia parezca el eje de la relación social, económica, criminal, etcétera, nos desvía del mensaje que está en el fondo, porque además Coppola no era un cineasta cualquiera, era un tipo que estaba pensando más allá de la escenificación de su historia. Entonces, cuando te digo, yo miro a través de la película y me acuerdo de los Bucaram porque son el pretexto para que miremos más allá de lo que significan ellos. Ellos son el espectáculo, ellos son el señor con el grillete en calzoncillos. O sea, eso nos espectaculariza, nos entretiene y nos ciega. Pero cuando yo veo que atrás de él, cuando en Twitter la gente se pregunta, ¿pero quién repartió los hospitales? ¿Quién le facilitó los hospitales? Hay un intento de ciertos personajes del Twitter de llevar al fondo de lo que significa la familia Bucaram. Entonces, hay una cosa que es importantísima cuando nosotros vemos durante 30 años a la familia Bucaram, y siempre como espectáculo, siempre como el lumpen de la política, como que si solo ellos representaran el lumpen de la política. Pero ellos regresan de la mano
del otro sector, el sector formal, el sector legal, el sector políticamente correcto, el sector que guarda las formas, el protocolo de una sociedad moderna, etcétera. Pero Bucaram pareciera que no lo es. Hay gente que sabe decir, gente que lo conoce, Bucaram en privado es una dama. Entonces yo me río porque es una forma de legitimarlo también frente a lo público. Pero lo que me interesa es que a partir de todo esto, a partir de este escándalo, a partir de la mediatización de este ser tan especial, me he puesto a pensar estos días cómo es que a partir de eso se comienza a trazar la mentalidad de un pueblo en crisis. En una crisis que no estoy hablando, el pueblo no está en una crisis política, el pueblo está ahorita en una crisis económica, una crisis de salud, una crisis subjetiva, una crisis de encierro. El encierro está afectando muchísimo la subjetividad de la gente. Entonces, ¿cómo es posible que a través de este escándalo, de la polarización de la crisis en un personaje con todas las características que sabemos que tiene, a partir de eso, a partir de pasarnos en directo su captura, además innecesaria, ¿cómo es que se está trazando la mentalidad del pueblo en esta crisis? Esa es la pregunta que yo me hago cuando miro el espectáculo y miro que la gente, sí, habrá un sector que se asquea, que se sorprende, que habla de derechos humanos, que es un anciano, pero al mismo tiempo la gente está en otra cosa. Está en otra cosa porque su vida real, su realidad, la aleja del espectáculo. Nunca como ahora el espectáculo pareciera ser absolutamente artificial, porque la gente tiene el otro espectáculo, el espectáculo de la muerte. Nunca nos hemos enfrentado como sociedad a la muerte y al mismo tiempo nos enfrentamos a la crisis de saber que no tenemos un sistema de salud. La gente no está consciente de que el sistema de salud tiene que ver con la política estrictamente, pero sí sabe que no tiene gobierno. Y el espectáculo de Bucaram nos hace caer en cuenta más todavía de que no tenemos gobierno, que lo que tenemos es un cuartel de policías, porque es una sociedad que necesita ser cuidada, que necesita ser reprimida para que no salga a las calles. Pero la realidad le dice, no, la gente está en crisis. Los sectores populares son los que más provocan aglomeraciones. Entonces, el espectáculo de Bucaram es un espectáculo forzado. Como nunca, ese espectáculo nos lleva a entender una realidad que solo la vive, aunque no la entienda de una manera, digamos, académica o de análisis político, la gente. Entonces, yo creo que este espectáculo es como innecesario, pero claro, a los sociólogos, a los politólogos nos interesa ver otras cosas. No sé si a quienes nos están oyendo en la radio les interese realmente por qué el síntoma Bucaram. Quizá le interese más saber por qué arman un espectáculo sabiendo que la gente en este momento, o la mayoría de la gente, está viviendo otro tipo de desgracia, una desgracia de la vida. De acuerdo, Carol. Y sin embargo, la pregunta que a mí me surge al escucharles y hablar de este efecto casi que sistemático, es prácticamente una fatalidad. Y sin embargo, cuando la gente se pregunta quién repartió los hospitales, finalmente están pidiendo responsables. Desde el dolor que sufrimos en el día a día, tal vez no en términos de síntoma, pero exigimos una cierta responsabilidad de saber por qué los Bucaram regresan, quién los trae de regreso. No podemos pensar tan solo en términos de fatalidad, porque en ese sentido nadie carga la culpa y finalmente deben haber responsables, ¿o no? Te pregunto a ti, Caro. Por supuesto que buscas un responsable, pero si fuéramos absolutamente sinceros, los responsables no son los Bucaram. Los responsables son quienes los trajeron. Los responsables son quienes les dieron el poder en un sector prioritario de una sociedad ecuatoriana en pandemia o sin pandemia. ¿Por qué un sector que para, digamos, el proyecto político del gobierno anterior era tan importante como era la salud o la educación? ¿Por qué ese sector es entregado a unos socios que pactaron la gobernabilidad hace 3 años? ¿Por qué se los dieron a ellos? ¿Y por qué no hicieron una movida inteligente en términos políticos?
políticos, pero al mismo tiempo, en términos de salud pública, al saber que en medio de la pandemia, quienes tenían el control de los hospitales eran personas que no tenían el menor compromiso, ni político ni social. Entonces, me vuelvo a preguntar, si el poder de los hospitales se los dieron no hace 6 meses cuando empezó la pandemia, si lo tenían antes, ¿por qué el gobierno, si hubiese tenido un interés social, en ese momento no rompía el pacto? Y por el contrario, todo lo que hemos visto gracias a la avioneta que se cayó es exactamente el quemi-importismo de la visión social de un gobierno que no debe concentrar las culpas solamente en la familia Bucaram. De acuerdo, Carol, muchas gracias. Con eso en mente nos vamos a una pausa y regresamos contigo, Fernando. Inicio del espacio publicitario. ¿Miedo a virus y bacterias? La superdefensa llegó. Defense es lo que tu sistema inmunológico necesita. Único en el país con vitamina C, jengibre, cúrcuma, cloruro de magnesio, moringa y colágeno en un solo producto. Pídelo en www.lafmac.es llamando al 098-895-1602 o adquiérelo en las principales cadenas farmacéuticas del país. Laboratorios LAFMAC, lo mejor de la naturaleza para ti. Fin del espacio publicitario. Exceso de velocidad más licor. Igual tragedia. Al conducir, utiliza tus 5 sentidos. Tú decides. En esta época de COVID-19, respeta la semaforización. No hagas que el color amarillo cambie a rojo. Un mensaje de Pichincha Comunicaciones. Desde Tambores en la Diáspora, les invitamos a escuchar todos los domingos de 10 a 11 el programa Tacos, Botines y Goles, aquí por Pichincha Universal. Porque la música también revoluciona, te toca y detona emociones y sensaciones. Abel Muñoz, conductor de Frecuencia Política, te invita a escuchar el programa Al Sur del Cielo, todos los viernes a las 20 horas por la señal de Pichincha Universal. Su música alegre. Ecuador, tierra de una riqueza invaluable y cuna de grandes artistas. En Pichincha Universal. Edición especial. Te olvidaré y tú también me olvidarás. Las hermanas Naranjo Vargas. Soñé ser tuyo y en mi afán tenerte. Y los hermanos Núñez. Engalanan nuestra frecuencia con el mejor repertorio de la música nacional. ¿Por qué me pagas tan mal, Juanpita querida? ¡Qué buena moza! ¡Qué coqueto! Este sábado no te puedes perder, 19 horas. Edición especial. ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Hola, soy Giovanni Manosalvas, uno de los coproductores del programa ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Y estoy aquí para invitarte a escuchar el programa Entre Telones. Oiga, pana, algo que le puede interesar. 1, 2, 3, va. Un encuentro con el cine, el teatro y las artes escénicas. En estas cosas, si una se lanza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La cita entonces es todos los viernes de 19 a 20 horas. Por Pichincha Universal, por Pichincha Universal. Arrivederci, au revoir, me fui. No lo soñé. Pichincha Universal. Pichincha Universal.
Fernando, Seguimos con Frente Radiosa. Al final del... Dale, Yura. Sí, Fernando, regresamos contigo. Quedaba un poco colgada tu respuesta a la pregunta que se le había hecho a Carol. En este contexto que Carol afirma quién los trajo, que los Bucaram no terminan por constituir el núcleo de este bloque de poder finalmente que se reconstituye con el gobierno de Moreno. ¿Por qué un bloque que tiene medios, que tiene el apoyo de la embajada, que tiene las cámaras apoyándolo, necesita entonces, por ejemplo, de esta dinámica casi mafiosa de la política expresada en los Bucaram, Fernando? A partir de la consulta popular de 2018, se ve que son un instrumento necesario para sentar esta tesis. En primer lugar, a los Bucaram no los trajo nadie porque el único que estaba fuera era Abdalá. Todos los demás estaban acá. Primero. ¿Sí? O sea, el que estaba fuera era simplemente el expresidente. Y a él no lo trajo nadie, sino que sencillamente, por razones legales, después de 20 años, ya la causa contra él simplemente ya se extinguió. Legalmente no tenía todo el derecho a volver, ¿no? Yo dudo mucho de que el PRE o los Bucaram sean un factor de poder político. ¿Por qué? Para poder ser parte de un bloque en el poder, para poder tener capacidad de integrarlo, hay que tener capacidad de chantaje. Y para tener capacidad de chantaje en un sistema como el ecuatoriano o en cualquier sistema electoral, hay que tener votos. Porque los votos se traducen por ejemplo, lugar en la asamblea, se traduce en curules, se traduce en municipios, se traduce en consejos provinciales. Cuando uno tiene eso, cuando uno tiene consejos provinciales, cuando uno tiene municipios, cuando uno tiene concejales, cuando uno tiene asambleístas, cuando tiene encuestas favorables, ahí tiene poder para negociar. Y ahí tiene poder para exigir prebendas, puestos, poder, ámbitos de decisión, etc. El PRE, los Bucaram habían perdido todo eso hace ya bastantes años. Los que pueden chantajear, los que pueden ser parte de la gobernabilidad, insisto, son quienes tienen esas condiciones que yo he señalado. Estos quienes son en el caso del Ecuador actual, es cosa de ver nomás quiénes son los partidos políticos fuertes. Los que tienen alcaldes, los que tienen asambleístas, los que tienen prefecturas. Con esos es el negocio. La inserción de la familia Bucaram en negocios más o menos oscuros, yo creo que se da por otro lado. Se da sencillamente por el lado de sus vínculos empresariales. Porque aquí también hay un poco esta idea de que hay unos mafiosos por un lado y por otro lado está la empresa privada, ¿no? La mafia no es sino una empresa privada informal, ¿no? Es del feudalismo informalizado. Y en gran parte todavía el mundo empresarial ecuatoriano es feudal. Es de familias, es de redes familiares extensas que copan espacios de poder local o nacional y a través del Estado y de su control del Estado hacen sus negocios y hacen sus arreglos y pelean sus territorios o llegan a acuerdos, ¿no? Yo creo que la imagen de la familia Corleone no se aplica a la familia Bucaram exclusivamente, está en la naturaleza misma del establishment ecuatoriano, con las obvias excepciones. Hay empresarios, hay gente que no funciona de esa manera, pero el grueso de ese tejido está formado de esa manera. ¿Qué es, por ejemplo, la pelea entre Creo y los socialcristianos? Es una pelea de territorio, entre redes de familias, ¿no? Así que no, yo creo que el tema de los Bucaram tiene que ver con otro lado. Tiene que ver con el hecho de que ellos no dejaron nunca, porque el hecho de que Abdalá hubiera estado exiliado en Panamá, ¿no? No significa que la familia Bucaram estuvo exiliada en Panamá. Siguió operando. Y ellos, ante todo, son gente de negocios. La política es simplemente una línea secundaria de lo que a ellos les interesa, que son los negocios, ¿no? Y en eso han estado siempre. Y se han hecho políticas para hacer negocios, ¿no? Esa sería mi interpretación. El tema de la gobernabilidad, el tema del bloque en el poder, pasa por los pescados grandes. Y los Bucaram no son el pescado grande, son jugadores secundarios,
de arrabal. De acuerdo, Fernando. Carol, Fernando ha insistido en esta idea de que el bloque de poder se sostiene fundamentalmente a través de una articulación de varios núcleos de poder. Ha insistido en la cuestión del poder territorial, que el PRE o los Bucaram no lo tienen, y aún así refleja que tienen un puesto al menos influyente, sino de centralidad en esta constitución del bloque de poder. Tú has insistido en una categoría digamos, de mafia, familia, tratando de graficar a través del caso de la familia Corleone, del caso del padrino. En esas condiciones, ¿se puede sostener que la utilidad de los Bucaram pasa más por sostener la trama, digamos, encargarse de los trapos sucios que este bloque de poder formado, que no necesita casi ni siquiera un instrumento partidario, vemos que lo dinamitó, vemos que lo rifó? Fernando hablaba de la importancia de los partidos fuertes. No hay un partido en el gobierno, ¿sí? Hay una presencia mayoritaria de otras fuerzas, esa intermediación política casi se dinamita. ¿Qué tienes que decir tú en relación a esto? A ver, dos cosas. Cuando hablo de los Corleones, realmente no hablo de que los Bucaram sean los Corleones. Para empezar, porque los Corleones son una familia de lujo. De lujo en términos de inteligencia. Hay una escena maravillosa cuando Michael Corleone, en un momento de crisis existencial, dice: entre más he luchado tanto por limpiar a la familia, por legitimarla, he luchado tanto, pero entre más llego a tener relaciones con los diputados, con los senadores, etcétera, entre más subo, más suciedad encuentro. Una escena y una reflexión maravillosa, además de la actuación de Al Pacino, que es suprema. Pero fíjate tú, yo difiero un poco con aquellos que dicen que existe un bloque en el poder, como que un bloque macizo, un bloque... Yo creo que lo que hay es una crisis de hegemonía que se expresa en el morenato. Allí hay una crisis de hegemonía de estas élites que, por las fuerzas de las circunstancias que el correísmo dejó, y para recuperar la conducción del Estado, han tenido que hacer un pacto de gobernabilidad. Y en ese pacto incluyeron a estos seres que sirven mucho para entretener y para, no sé cómo decirlo, que sirven mucho para desviar la atención, mientras están haciendo los grandes postulados que les exige, por ejemplo, la línea económica del internacional del fondo del FMI. Entonces, yo creo que hay una crisis de hegemonía política. Tanto se expresa eso que ahora mismo, al filo de elegir candidatos presidenciales, esas élites tampoco tienen un solo candidato. No han logrado esa unidad o esa expresión que en el momento de participar electoralmente los tenga a ellos o alguno de ellos como líder político que los represente. Entonces, cuando tú miras a la gente de izquierda muy dogmática, mira el capitalismo siempre como un monolito. Y parece que y no es así, no es que parece, no es así, no es así. Tanto que en el Ecuador ya hace rato sabemos muy bien quiénes representan un capitalismo, vamos a decirlo así en términos clásicos, un capitalismo productivo, y quiénes representan el otro, ese especulativo, que está relacionado con lo bancario, y ese otro agroexportador, etcétera, que está representado por otros sectores, por sectores sobre todo de Guayaquil. Y en esa disputa, en esa crisis de quién nuevamente coopta o captura el Estado, se hallan. Y de pronto, en semejante circunstancia que han tenido que pactar con Dios y con el diablo para nuevamente manejar el Estado, se encuentran con las fisuras, las graves fisuras, que denuncian lo que pasó hace 3 años, que no les importó
en cierto momento pactar con cualquiera, pero que en este momento se va más difícil porque esa crisis de hegemonía va a tener que solucionarse vía electoral. Y pareciera que como no la pueden solucionar vía electoral, ya están pensando posiblemente en suspender, mover las elecciones. Y tienen, yo diría, pretextos condicionantes, como por ejemplo la pandemia, para hacerlo parecer como necesario. Pero hasta este momento, lo que se ha pasado haciendo el morenato, con todas las manos de este gran cangrejo que significa el morenato, el Consejo Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana, la misma Fiscalía, etcétera, lo que han hecho es se han dedicado a asfixiar lo poco de democracia que queda para no participar en elecciones con el que se supone es el enemigo más importante, más fuerte. Por eso digo, la crisis de hegemonía creo que se antepone o se superpone, perdón, a lo que podríamos pensar que es un bloque de poder monolítico. De acuerdo, Carol, muchas gracias. Fernando, de alguna manera, Carol nos ha hablado de esta supuesta crisis de hegemonía que también conlleva la asfixia democrática. Desde tu forma, desde tu criterio, ¿es lo que ocurre hoy en día una suerte de reedición de la condena política que atravesó el país de los años 90, en donde apenas nos queda por esperar y provocar una suerte de que se vayan todos? ¿O todavía estamos en un momento en el que podemos reconducir el camino del país a través de las elecciones de 2021? Bueno, es que yo creo que el que se vayan todos también forma parte de la rutina establecida del país. ¿Ya cuántas veces hemos estado en ese de que se vayan todos? Con Gutiérrez, ¿se acuerdan cuando vino Lucio Gutiérrez? Era a caballo de un movimiento de que se vayan todos. Se fue también a sí mismo, a caballo de los forajidos. Vino Correa, él era el abanderado del que se vayan todos. Si estamos de nuevo en el que se vayan todos, ya sabemos cómo termina. Termina en los Bucarán, que acuérdense que aparecían como una alternativa a las élites establecidas. Termina en los Bucarán, termina en los Gutiérrez, termina en Rafael Correa, termina es ya parte de nuestra rutina, así como también es parte de nuestra rutina el chupe de los viernes, ahora interrumpida esa rutina, pero bueno, algún día tal vez vuelva, ¿no? Forma parte el que se vayan todos. Y yo no sé si hay una crisis de hegemonía, porque para que haya crisis de hegemonía tiene que haber primero hegemonía. Y tal como yo lo entiendo, la hegemonía, y ahí tal vez me voy a inspirar en el canon, ¿no es cierto? El que más o menos hizo de esta palabra una moneda corriente en el medio académico, que es Antonio Gramsci, ¿no? Eso requiere la existencia de un conjunto de instituciones culturales, políticas, de prácticas, de sentidos comunes firmemente establecidos y que operan de manera rutinaria, que la gente considera normal y obvio que las cosas sean siempre así. Y cuando yo pienso en el caso ecuatoriano, tengo la sensación que las instituciones que se presentan como tales nunca han tenido hegemonía. Ni ahora, ni con Correa, ni antes tampoco, ¿no? Y que la hegemonía, si es que existiera, es una hegemonía clandestina, es una hegemonía inconfesable, es vergonzante, es de closet. Yo creo que nuestra institucionalidad es de closet, es inconfesable, y precisamente tiene su fortaleza, su enorme resiliencia, capacidad de aguanta a todos los reformadores y todos los revolucionarios de este planeta, los aguanta, los controla, los asimila, los fagocita y los transforma en ella misma, ¿no? Y ha pasado desde que esta república fue fundada, ¿no? Y uno de los grandes problemas es que nosotros vivimos en esta hipócrita idea de que tenemos una institucionalidad republicana, democracia formal, elecciones, cuando en realidad lo que opera y lo que funciona es otra cosa radicalmente distinta. Es una institucionalidad, como digo, de closet. Y ustedes saben que mientras no se sale del closet no se puede curar las heridas ni los traumas, ¿no? No se puede cambiar realmente, mientras uno es como los alcohólicos anónimos, que mientras no se confiesan que son alcohólicos, no tienen ninguna posibilidad de curarse. Mientras nosotros no confesemos cuál es nuestra institucionalidad verdadera, y yo diría que los Bucarán son algo así como unas especies de pequeños tentáculos que se salen del closet
y nos da una idea de por qué lado puede ir. Pero como muy bien ya se dijo aquí, está no de guayabera, está de corbata, está bien vestidita, opera en lugares muy, muy limpios y decentes, ¿no? Con gente que además es muy religiosa y muy, etcétera, ¿no? Entonces, el día que este país se sincere, tal vez vamos a tener la posibilidad de construir una institucionalidad. Este rato la hegemonía no está, ni estuvo nunca en las instituciones democráticas, en los poderes públicos, en las elecciones, en los partidos que no lo son simulacros, porque son básicamente empresas familiares o empresas corporativas, en algunos casos gremiales, en otros casos de grupos empresariales, o de empresarios de la política. Así que aquí no hemos cambiado demasiado. Gracias, Fernando. Bueno, la verdad a mí todavía me cuesta entender o aprender esta idea de esta cierta fatalidad histórica que se reinventa por sí misma, si se quiere, pero en la que no acabamos de tener autoría, sobre todo desde el bloque popular. En ese sentido, retomo contigo, Carol, tú nos decías ya que la democracia está asfixiada y mal que bien nombrabas culpables. Entonces, desde ahí te pregunto, ¿estamos en este momento del que se vayan todos nuevamente? ¿Hay perspectivas populares de cara a las elecciones 2021? ¿Cómo lees tú o desde dónde reivindicarías tú la acción política desde el campo popular? ¿Existió o no puede existir justamente por esta fatalidad histórica? Gracias, Isabel. Mira, lo que acaba de decir Fernando me lleva a... Primero, le agradezco a Fernando la sinceridad de su análisis. O sea, de pronto este montaje o este desmontaje que estamos viviendo nos hace pensar que vivimos precisamente en una farsa. Pero podríamos decir también, y esa es mi apuesta últimamente, es de verdad, nosotros cuando decimos defendamos la democracia, ¿de verdad estamos pensando que hemos tenido democracia? ¿O será que la democracia que tenemos, al no serlo, implica aquel concepto que muchos sectores se adjudican para luchar en las próximas elecciones? ¿Será que necesitamos una democracia radical? Y eso pone en juego las conceptualizaciones y las prácticas que hemos tenido desde el retorno a la democracia hace un poquito más de 40 años. Entonces, ¿será que lo que tenemos que pensar es si lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, es democracia? O sea, en términos de un análisis absolutamente riguroso de lo que implica hacer democracia, porque también Fernando ha dicho esta cosa absolutista y feudal en que a veces se transforma nuestra vida política, podría ser, o sea, este es el gran debate, pero mientras tanto, está bien que el gran debate se abra en términos políticos, en términos académicos, en términos sociológicos, qué sé yo, pero la vida del país, la vida de la gente, que no está debatiendo los grandes conceptos, ni los movimientos de ajedrez que tienen estas... si no decimos élites, estas pequeñas cúpulas que administran el Estado como su hacienda, ¿qué va a hacer la gente que vive en sociedad, que tiene relaciones reales? Estos seres sociales que necesitan una organización para vivir, esta gente que se está muriendo afuera de los hospitales porque nadie la atiende, esa gente que implícitamente tiene un pacto con la institución, es decir, una persona que va a un hospital público no está pensando en la política pública, simplemente va a buscar un servicio que sabe que ese hospital le tiene que dar. Es decir, de alguna manera está haciendo uso del pacto que tiene con esa institución y sin embargo no sirve, sin embargo se muere. Yo me pregunto cuáles son los niveles y los espacios para debatir cosas como estas, tan profundas y que determinan nuestra vida social. Como ciudadanos, como analistas, como profesores, como políticos, qué sé yo. En estas dos cosas nos debatimos. Por supuesto, el programa sirve precisamente para delimitar los campos de los debates, pero con la sinceridad que ha expresado Fernando, lo último que dijo, me da para pensar, si una persona como él abre el closet y quiere mostrarnos qué hay ahí adentro,
el papel de los otros, los que queremos debatir, los que queremos hacer política, los que hacemos política, ¿dónde estamos? Legitimando este desbarajuste, queriéndolo transformar, buscando aliados en otros sectores que no sean estos pequeños bloques de poder, en lo popular, en lo social, en los movimientos indígenas, incluso en aquellos que, por ejemplo, en octubre salieron a las calles y que recibieron adjetivaciones terribles como lumpen, como el AMPA, como ladrones, como violentos, como terroristas. ¿Quiénes son? Si nos vamos a la historia, si nos vamos al pasado, recordaremos que antes de la gloriosa salía gente a sí mismo. Y producto de eso, y allí en esa época creo que se utilizaba la palabra AMPA, los compactados creo que se llamaban. Velasco Ibarra fue ungido después de eso. Entonces sí, la historia del país es un arma y desarma, pero posiblemente en este momento, que es otro momento de la historia ecuatoriana, donde se repiten algunas de los traumas que hemos arrastrado, sea hora de sincerarnos y decir qué democracia y qué instituciones pueden armar esa democracia a secas o esa otra democracia radical que muchos quisiéramos tener en el Ecuador, y más aún en este caos de vida y de muerte que vivimos. Gracias, Carol. ¿Puedo pasar un avisito? Sí, entramos a la ronda final de intervenciones. Entonces ahí aprovecho. Cuando todavía me toca una... Sí, queríamos ir justamente contigo y que más bien, si se quedó colgada alguna idea, sumes de esta interrogante final un poco que... Lo que Carol acaba de preguntar me lleva a un par de avisitos. Fernando, sobre eso mismo, ¿hay luz al final del túnel o hay una condena indefinida entonces para este país que... Esto es lo que yo estaba diciendo, habría que preguntar si hay luz en el fondo del closet. Pero, no, verás, Carol, yo intenté abrir el closet de manera muy precaria, pero al fin, como mejor podía. En el año, me parece que es el año 18, yo escribía en el Telégrafo unas pequeñas columnas y lancé una serie de unas 10 o 12 describiendo la institucionalidad del país, la verdadera hegemonía, lo que hay en el closet. Pero para darte un ejemplo de lo que estoy pensando, a ver, vamos a ese pobre hombre y a esa pobre mujer que van al hospital y obviamente esa institucionalidad no le funciona. ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo hacemos nosotros para resolver un problema de nuestra vida, de nuestra existencia, que obviamente el Estado no nos va a resolver? ¿Cómo lo hacemos? Normalmente, en la vida diaria. Esa es la institucionalidad real. Lo más probable, por ejemplo, en el caso que tú señalas, es de que esa persona busque a alguien con poder, un pachón, ¿no? Que le sirva de palanca para poder entrar por la ventana, o por el sótano, o por la puerta de atrás, y obtener los bienes y servicios que necesita, de manera totalmente irregular, ciertamente, pero indispensable, ¿no? A mí una vez alguien me dijo en Manabí, creo, cuando yo andaba hablando de derechos, de esas cosas, ¿no? El bloque de derechos constitucionales, dije, vea, déjese de cosas, a mí no me interesan los derechos, a mí me interesa ayuda. ¿Puede hacerlo? ¿Me puede ayudar? Si usted me puede ayudar, podemos hablar, si no, vea, siga nomás. ¿No? Hay que ver la institucionalidad en aquellas prácticas con las cuales la gente se mueve realmente. Sí, pero Fernando, en condiciones de no pandemia funciona más eso, pero hoy es bastante palpable que mucha gente que no tiene atención en el hospital sabe lo que está haciendo, y por eso las estadísticas del ministro Ceballos dan risa, es que la gente prefiere su casa. Por otro lado, es mejor. Carol, prefiere su casa. Prefiere su casa. A ver, por ejemplo, la verdadera institucionalidad de este país es la familia. Queríamos cerrar con Carol justamente sobre lo que has planteado. Y en función de la pregunta que está colgada, ¿alcanza la metáfora del closet en relación a la institucionalidad para pensar una salida popular, una luz al final del túnel, Carol? ¿Qué se puede plantear para la salida de este escenario
tan desgastante, tan indigno inclusive para el pueblo ecuatoriano. ¿Hay condiciones en 2021 o no? Mira, yo no quiero ser en este momento pesimista. No quiero serlo porque a veces el ambiente mismo pandémico que existe nos lleva a ser bastante fatalistas. Yo quiero pensar que podemos salvar lo poco que nos queda de democracia exigiendo elecciones en las mejores condiciones posibles. Yo sigo temiendo que el escenario ecuatoriano se pueda parecer al boliviano, pero no me quiero poner en eso porque creo que dependen mucho de la gente, de la ciudadanía, de los sectores sociales y populares, que nosotros podamos defender la posibilidad de expresarnos en las urnas. No veo otra cosa, porque daría la impresión de que hay en el fondo un rezago anárquico que dice que se vayan todos o que se vaya todo al carajo. Y me parece que tampoco esa es la salida en términos de demócratas que nosotros venimos defendiendo desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Carol. Se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos nuevamente por habernos acompañado y agradecemos también al equipo editorial que semana a semana da vida a Frente Radiosa. Pero Fernando quería hacer un aviso. Ya lo hice. Las columnas negras. Ah, pensé que era algo nuevo. Ya. Les agradecemos. Lo que pasa es que probablemente muy poca gente lo ha leído. De opinión. Categoría A, apto para todo público. En Pichincha Universal. ¿Listo? Salimos del aire, qué horror, en el mejor momento. Sí.